Uno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Shalom, Frederick, ¿qué tal? Una vez Hello. más, que el Eterno te bendiga. Encantado de poder tratar estos temas que son un poco controversiales. Y bueno, pedirte una opinión. Hoy vamos a tratar el tema más polémico. Eh, ¿Jesús es Dios? Es un tema bastante extenso, entonces lo haremos en dos partes, pero tenemos varios puntos para tratar. El primero es Jesús es Dios, Yeshua es Adonai. Eh, y si podemos hablar hoy también del Hijo del Hombre, si no lo dejaremos para la segunda parte. Bueno, adelante, compañero Frederick Goodman. Bueno, genial. Bueno, antes que nada hay que especificar como siempre los términos, ¿sí? Las definiciones, porque a veces el problema que ocurre es que no se entienden las palabras debidamente, ¿no? Entonces, cuando no se entienden las definiciones, se cae en error. ¿Se está viendo ahí la diapositiva? Sí, correcto. Vale. Bueno, por ejemplo, para empezar, el término Dios, como estábamos comentando el otro día, en realidad no es, y hoy mismo justamente estaba teniendo esta discusión con los testigos de Jehová, que ellos, por ejemplo, dicen, no, la Biblia está muy bien traducida, y le digo, pues lee aquí, sí, dice, Jehová es nuestro Dios, y pone Dios con mayúscula, y le digo, aquí hay un error de sintaxis, porque mi Dios, sí, no está diciendo, este es mi madre, y pones madre con M mayúscula, porque madre no es el nombre de mi madre. ¿Sí? Entonces, una cosa es un sujeto, ¿sí? Un calificativo hacia algo y otra cosa es un nombre propio. Entonces, Dios es el nombre propio de Zeus. Fíjate aquí, por ejemplo, como miramos en la otra noche, Hechos 14:13, dice, y el sacerdote de Júpiter o de Iovis es Dios. Y aquí tienes, por ejemplo, en el diccionario que te pone que Dios, pues lo significado en griego y a quién se refiere, es un genitivo de Zeus. ¿Sí? Aquí otro diccionario te pone King of the Greek gods, o sea, el rey de los dioses griegos, Zeus, ese es Dios. Y de ahí viene la palabra día, que se refiere a la luz diurna. Entonces, para empezar, el concepto en sí está errado. O sea, decir que sí, o sea, la palabra Dios, por ejemplo, para un cristiano es un poco contradictoria, porque si tú hablas de Zeus, él dice que es un dios pagano. Entonces uno le podría preguntar, entonces, ¿por qué lo estás mencionando? Si una cosa es que tú Claro, digas un dios con D minúscula, refiriéndose a una deidad o una divinidad, y otra cosa es que tú pongas D mayúscula como si fuese el nombre de la deidad hebrea, cuando la deidad hebrea no se llama así, él se llama Yahweh, entre otras definiciones, o Jehová. Entonces, puede uno encontrar una definición que es Elohim o Alhim, como se pronunciaba en la antigüedad. Y aquí está el ejemplo abajo, ¿no? Alhim, que se puede, o se pronuncia hoy día como Elohim, ¿no? Pero Elohim que de hecho es plural, porque la I-M al final es plural masculino, ¿sí? Como Otz es plural femenino. Entonces, en realidad, cuando se refiere a la deidad en el texto hebreo, casi siempre, salvo un par de ocasiones o un par de excepciones, se refiere a la deidad como un plural, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión también importante a entender, la pluralidad del concepto de Elohim. Entonces, si decimos, por ejemplo, que si Yeshua es Dios, más bien habría que decir si estoy queriendo decir si es Dios con D minúscula o con D mayúscula, ¿sí? Entonces, si es un Dios con D minúscula, bueno, eso es tela para cortar, ¿no? Ahora, si es en letra mayúscula, estaría asumiendo que es Zeus, ¿no? Pero supongamos que se está refiriendo a Yahweh, ¿no? Al que llaman Jehová o Yahweh. Entonces, tendríamos que irnos, por ejemplo, aquí tengo esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, Mateo, creo que es 4:3, ¿sí? Lo que pasa es que no puse la cita, donde Shem Tov, ¿sí? Baal Shem Tov nos da aquí la versión traducida para los judíos y pone Ben Elohim, ¿sí? Entonces lo que el tentador le dice, si eres Ben Elohim, di a estas piedras que se vuelvan pan, ¿no? Eso según Matatiao, según Mateo 4:3. Entonces le dice, si tú eres un Ben Elohim, ahora, ¿qué significa un Ben Elohim? Igual que puse aquí abajo, un Ben Adam, ¿sí? Le dicen a Ezequiel, hijo de hombre, ¿sí?
hijo de hombre y pone aquí en hebreo Ben Adam, hijo de hombre literalmente. Ahora, si me dices Ben Elohim, quiere decir hijo de Elohim. ¿Qué significa para los judíos cuando tú dices Ben? Ben significa hijo, pero el significado general es un contexto, que es ser partícipe de algo. Por ejemplo, un gremio. Hay una expresión que se suele decir, por ejemplo, o que se aparece en la Torah, cuando están hablando, bueno, siempre, porque es un modismo, es una forma gramatical hebrea. Por ejemplo, los Ben Moab, ¿sí? Los hijos de Moab. Entonces, a veces ponen hijos de Moab, otras veces ponen moabitas. O dicen los Ben Canaán, ¿sí? Y otras veces, o sea, traducen hijos de Cana, otras veces ponen canaanitas. Entonces se está refiriendo a la colectividad. De hecho, algunas veces también se refiere al destino de algo. Por ejemplo, dice, esta gente son Ben Mot. Entonces uno leería literalmente, estos son hijos de muerte. ¿Qué significa hijos de muerte? Que están destinados a ser destruidos, ¿no? Entonces el concepto de Ben, ¿sí? Me está refiriendo a que es una colectividad, ¿sí? O es un propósito que tiene un conjunto, un grupo. Cuando tú dices Ben Elohim, no te estás refiriendo a que sea el hijo de un dios, sino que se está refiriendo a que pertenece a la raza de los dioses. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, ¿es un hijo de Elohim o es un Elohim? Porque, o va a ser de otra manera. O sea, un tigre, Sí. si tiene una cría, la cría no va a ser una ballena, ni va a ser un No, no, águila, sí, va a ser un tigre. está bien aclarado en Job 1, cuando vinieron delante del Eterno los Benei Elohim. Claro, lo que pasa es que en el caso de Job 1.6 y Job 2.1, igual que en Génesis 6.4, él no dice ven Elohim, sino dice ven a Elohim, lo cual en este caso, al incorporar la G en el medio, sí está siendo mucho más explícito, porque está diciendo no que sea necesariamente un colectivo, sino que son los hijos de. Entonces, aquí Directamente. hay una gran diferencia. Entonces, ahí está diciendo es los hijos de los dioses. Entonces, está diciendo los hijos de los dioses bajaron a la tierra a tener hijos con las hijas de los humanos o de la raza de Adán, que es diferente. Entonces, por eso es importante entender los conceptos de la gramática que lastimosamente no se tiene al 100% en cuenta en las traducciones, porque es complicado. O sea, traducir es complicado y toma años traducir. A veces hay quienes tardan un año, ¿sí? O muchos meses en traducir, por ejemplo, un evangelio. ¿Por qué? Porque tienes que tener en consideración muchísimas cuestiones gramaticales y aparte de una lengua que ya nadie habla, ¿no? Porque el hebreo de hoy tiene muchas variantes, pero no se parece Sí, tanto, pero ¿no? Al hebreo antiguo. seguimos para mí, metiéndonos en un meollo ahí de que si seguimos diciendo dioses o Dios, se siguen confundiendo las cosas. Se siguen confundiendo las cosas. Entonces, la pregunta correcta para mí debería ser Yeshua. ¿Es Adonai, en vez de decir Jesús es Dios, Bueno, dos chocan entre sí entonces las aquí, cosas? claro, ahora por ejemplo, entonces tendríamos que Adonai quiere decir mi Señor, ¿sí? Normalmente cuando utilizas la ayuda al final de un término es personal del individuo, del individuo, o sea, tú, ¿sí? La primera persona, que es del término Adón, que es un señor, en el sentido de que es un título, ¿sí? Hay muchos que, o sea, no entienden muy bien la expresión señor. A veces suena como elegancia, ¿no? Señor Juan, señor Javier. Sí, no, no. Tú podrías contestar, yo No, no, no. yo no tengo el título de señor. Sí, es como si me Ya, pero dijesen Adonai es solo rey. para él. No, Adón. Lo que pasa es que Ah, Adonai quiere decir mi señor, ya, sino que a Adón veces se solo ha es para él. confundido y a veces se utiliza Porque la expresión Adoní. señores hay muchos, como dices, pero Adón es Claro. solo para él, su título. Es que en realidad es un título genéricamente, igual que Elohim. O sea, por ejemplo, cuando dicen Elohim, piensan que se está refiriendo a Yahweh. Pero en realidad hay muchísimos Elohim porque es lo mismo que si tú dijeses por ejemplo, yo qué sé, Hermes, Tot, Zeus, Indra y todos estos eran Elohim de las culturas no hebreas. Claro, Entonces, por en eso la muchas traducción veces dice el hebrea. texto, claro, por eso muchas veces dice el texto Yahweh Elohim, para especificar que se está refiriendo a ese Elohim, no a Claro, otros, pero a otros también se claro, llaman Elohim.
pero los Entonces, traductores de la Septuaginta, eh, ¿por qué acomodan a sus deidades los nombres de ellos y además sabiendo y teniendo que respetar que no se puede profanar los nombres, el nombre del Eterno? ¿Por qué traducirlo a su antojo, a sus dioses, a sus deidades? Y el costumbrismo, tomarlo y dejarlo así para siempre. Que incluso los mismos judíos tienen todo la reverencia y el respeto de no pronunciar su nombre y llamándolo Hashem, bueno, que ya sabemos por qué viene Hashem, ese término. Entonces, ellos también dicen Dios, y a mí me parece algo, es una, es una blasfemia compararlo con Zeus. Si yo quiero llamarlo al Eterno, Jaelión, Elohim, Yuhed Bajei, soy el que seré, como fue revelado a Moshe, a Moisés, ¿no? Eyihe Asher Eyihe, ¿no? Entonces, si el claro, costumbrismo ha o hecho esto traduces en el nosotros, nombre, o traduce, claro, o traduces el nombre, que suena un poco también cómico. Es como, por ejemplo, yo que sé, una persona que se llama, no sé, José, ¿no? Y en vez de llamarle José, lo llaman prestado, porque José viene del hebreo Yosef, que quiere decir prestado, entonces lo llaman prestado. Entonces suena un poco extraño, ¿no? Entonces lo mismo, traducir el nombre de alguien suena un tanto extraño. De hecho, precisamente de ahí que no se confunda con una palabra general, un sujeto, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esa. Hay ciertos títulos, y en el sentido de los títulos, ¿sí? Que son títulos, por así llamarlo, que pertenecen a las esferas no humanas, venía el concepto de que la jerarquía mayor era de Elohim, ¿sí? Que es el equivalente a lo que en nuestro idioma llamaríamos Dios, equivalente, aunque más o menos tiene más una relación como con algo así de poderoso, ¿sí? Y debajo de la todopoderoso. jerarquía, claro, y debajo de la jerarquía, debajo del Elohim, el siguiente rango era el de Adón, ¿sí? Entonces, el Adón estaba supeditado al Eloah y el encima del Eloah no había nada, supuesto. O sea, existe la conciencia suprema del universo, el que no tiene nombre, pero dentro del, digamos, de este universo, el rango mayor es el Elohim o el Eloah, ¿sí? El Elohim en conjunto. Y debajo de la jerarquía estaría ¿cómo se dice? El Adón. Eh, Entonces, eso es como, por ejemplo, en la exacto, monarquía. En la monarquía el rango mayor es el rey y debajo está el príncipe. O tú lo ves en las fuerzas militares, dependiendo de qué fuerzas militares sean, el superior es el capitán o es el almirante o es el general, o va a depender en qué cuestión lo estás viendo, ¿no? Pero en un barco, por ejemplo, el de mayor rango es el capitán, luego hay otros rangos. Entonces, de ahí es entender también por qué en algunos casos se utiliza la palabra el Elohim y por qué en algunos casos se utiliza la palabra Adón, porque el Adón es el administrador del Elohim, ¿sí? De un Eloah. El Eloah tiene administradores, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un Eloah llega aquí a la Tierra y dice, voy a poner a 5 Eloah para que cada uno administre un continente, por decirte algo, ¿no? En un sentido así. Entonces, de ahí donde viene el origen del término. Entonces puede haber Adonim, que son rebeldes, ¿sí? Adonim que son neutrales, Adonim que son buenos, ¿sí? Pero para el pueblo de Israel ellos tenían específicamente unos y por eso los llamaban por su nombre, para no confundirlos con otros. Es decir, dioses existen y señores existen, pero para nosotros los genuinos como dice son Pablo. este, y por eso te dan un nombre específico, para que no los confundas con los nombres de los otros. Sí, es como, Sí, sí, no, tienes un ministro Pablo de lo aclara. defensa, claro, yo tengo el ministro de defensa de España, se llama X, pero para que no lo confundas con el ministro de defensa de Francia o de Japón, que tienen otros nombres, entonces yo lo llamo de esta manera, y él es el ministro de España, sí, que se llama tal. Mm. Entonces, más o menos por ahí es por donde va el concepto de lo que quiere decir el Que vocablo, ¿no? El término. Efesios 7 dice Pablo, no sé si era 7:5, ciertamente hay muchos dioses y muchos señores, pero sabemos que Adonai Elohim no Adonai Ejad, Ujú, ¿sí? Y exacto. conforme a lo que has dicho en Colosenses 1:15 o 16, que aparte de que dicen que Él es la imagen visible del Elohim, de la imagen visible del Elohim invisible, siendo supremo sobre toda la creación, lo que dijiste, supremo, porque Adón también es amo y soberano y supremo, ¿no? Claro, por eso dice, y se le dio Adón. nombre sobre todo nombre. Entonces uno dice, el nombre es Jesús. Y si hasta Barrabás se llamaba Jesús. O sea, Jesús es un nombre, es en hebreo Mm. Yeshua. Y dicen, ¿quién quieren que libere? ¿A Yeshua Aminatzer?
o Ben Yosef o a Yeshua Barbás. Los dos se llamaban Yeshua. Es como decir cuántas mujeres en la antigüedad se llamaban Mariam. Todas las mujeres se llamaban Mariam. Mariam, hija de no sé qué, Mariam, o sea, María. Todos se llamaban María o José. O sea, eran nombres que todo el mundo Mm, esperaba que la gente, que la multitud supiese a qué Jesús se estaba refiriendo, a qué Yeshua, con la cantidad de Yeshuas que hay. Es como Javier. ¿Y yo qué voy a saber quién es Javier? Puede haber 1000 mm, Javier o 5000 Javier, mm, como para yo saber de quién me estás hablando, ¿no? Entonces, él dice nombre, sobre todo nombre. ¿A qué se refiere? Nombre, es el Shem, ¿sí? Como lo que decías antes, Hashem, ¿no? El nombre. ¿Y cuál es el nombre? Es el significado que tiene el nombre. Jerusalén tiene un nombre, no sé, o sea, todos estos lugares que tienen un nombre de lugares y personas porque tienen una razón de ser. Viene la palabra semítica Shemu, que es el destino de una persona, ¿sí? Entonces un individuo tiene un propósito y tiene una misión. Entonces todo lo que le representa es su Shem. Entonces cuando tú analizas el nombre, y mira los caracteres de los que está compuesto, y en esa lengua dices, ah, ese es el propósito que esta persona tiene. Entonces, un individuo que se llama Yeshua quiere decir salvar. Dices, ah, entonces su propósito de vida tiene algo que ver con salvar. Por eso le hemos llamado así. No le va a llamar salvar porque es cuidador de ovejas. ¿Y para qué me llama salvar si sí, sí, soy cuidador de ovejas? O sea, ¿para qué? ¿Para que salve sí, a las sí, ovejas? Pues digamos que sí. Pero dependiendo del contexto de tu vida, se verá si me pusiste nombre por alguna razón o simplemente la típica tradición de que le pongo el nombre así, porque así se llamaba el abuelo o porque se sí. llamaba el papá y de repente un nombre Tiene, distinto y tiene, dice, pero si este nombre nadie en la familia se llama así. tiene raíz etimológica. Pero Claro. Iosus no, Jesús no tiene raíz etimológica, ni Jesús, A porque ver, no el podían Espíritu Santo, pronunciar. el Espíritu Santo es la conciencia más inteligente que existe en el universo, así que deliberadamente también sabe cómo anticiparse a las cosas. Si tú quieres descomponer la palabra Jesús en francés, ¿qué significa? Jesús quiere decir yo soy, ¿sí? Entonces vas a encontrar que lógicamente los sonidos tienen su razón de ser. O sus. En hebreo quiere decir yo seré un caballo y el caballo es el animal más poderoso que hay. ¿Sí? Entonces tienen las cosas su significado. Ahora, y sus, en cuanto al griego, no sé qué relación tiene con la lengua en griego. Tendría que averiguarlo, no lo he mirado. Pero me refiero a que uno puede encontrar, ¿sí? Conexiones, pero el punto es que el nombre era Yeshua, ¿no? Y Yeshua, pues lógico que aparte de que es un sonido en particular que produce una resonancia en el cerebro específica, pues tiene un significado, y eso es lo más importante. ¿Cuál es el significado que tiene el nombre de una persona? Y a partir de ahí tú puedes saber su propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la ciudad de Jerusalén? Shalaim, lanzará paz. Entonces quiere decir que es el centro que va a encargarse de transmitir la paz a todo el mundo. Ese es el objetivo que realmente tiene. Si de momento no ha traído paz, quiere decir que su misión no se ha completado. Entonces, mientras no entienda uno el nombre de las personas o de los lugares, no entiende cuál es el contexto y se cree que es como en Latinoamérica. Voy a llamar a este Pablito porque, yo qué sé, porque me suena bonito. No tiene sentido, se tiene que ser porque hay alguna razón por la cual le pones el nombre, lo que significa, pero como no conectan, mira las tribus indígenas, le ponen el nombre a los hijos Sí, con base en la pluma blanca. Yo qué sé, pues pluma blanca, ¿qué hijo tiene un del significado trueno. pluma blanca? No le voy a llamar chinconjón, que no significa nada porque es un sonido. O como los chinos que dejan Sí, caer las monedas por las escaleras para que suene chinconcan, entonces le llaman así. No, tiene una razón de ser. Entonces, en sí, ese sí, sentido, sí, sí. Yeshua tiene un título. Entonces, ya existen ciertos títulos, pero él se los gana. O sea, él no viene simplemente a decir yo soy aquí el papi, ¿sí? No, él va ganando un título. Entonces, con las cosas que hace, gana esos méritos y se los gana a ojos de todo el mundo, ¿sí? A ojos de toda la gente. Entonces dice, tiene este título, entonces dice, tiene un nombre, sobre todo nombre, quiere decir que tiene una misión, ¿sí? Tiene una misión que es la misión más importante y más complicada. Demostró que era capaz de Mm. cumplirla. Entonces, cuando él completa su misión en la tierra, le dan todos sus títulos. Dice, te lo has ganado por esto. Es como las medallas al final de una guerra. Al general, por la Rey guerra, de la gloria, medalla de esto, medalla. Claro, entonces ahora ¿no? eres el administrador. ¿Cómo? Rey de gloria, Claro, entonces no es que le ponga los nombres porque suenan bonito. No, no le o ponga nombres porque suenan. Son porque rey son de reyes. títulos. Sí, son títulos Rey, que tienen una razón de ser. es rey ¿Por de qué le reyes, ponen? ¿verdad? Claro. Pero hay una razón de ser. Lo que pasa es que si nos ponemos en cada detalle para analizar cada uno de los Mm. títulos, o sea, no nos da el Sí, o tiempo. Pero sea, no son cosas arbitrarias, que es lo que quiero dar a entender. No son cosas que porque suena mm, bonito, no. Tienen una razón de ser por qué el Elohim o los Elohim le dan a él estos títulos.
¿sí? Dice, te ganaste tal cosa, toma, medalla. Te ganaste tal, toma, o un diploma. Entonces, cuando van a conocer al individuo, dicen, pues sí, claro que sabemos quién es. Si este tipo tiene más medallas Mm. que yo qué sé, que todos los Si no, extraterrestres juntos. el padre lo exaltó hasta lo más alto, con Claro, todo pero por lo que él poder, honor, consiguió. claro. ¿Entiendes? Que esa es la parte que hay que entender. Es lo que él consigue, como dice Daniel 9. O sea, él consigue determinadas cosas y entonces se le da un mérito por las cosas que ha conseguido. No cualquier persona logra las cosas que él consiguió en tan pocos años. Entonces, todo esto es la Ahora, relevancia. ahora también él es creador, como dice Colosenses 1, 17. En él han sido creadas todas las cosas por medio de él y para él. Él existió antes que todas las cosas y él las mantiene todas las cosas juntas. Él Claro. es Pero creador. aquí la cosa se pone un poquito más peliaguda. ¿Por qué? Porque Mm. tenemos que salir del contexto o de la figura física de Yeshua. O sea, esa persona que pertenece a la tercera Ah, claro. dimensión, por así decirlo. Tenemos que remitirnos a una cuestión ancestral donde nosotros mismos estamos implicados, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. La mayoría de gente, o sea, o muchas, no sé quién no piensa de esta manera, pero el punto es, o sea, ¿quién comparte este punto de vista? Y es el hecho de pensar que nosotros o nuestro alma ha encarnado en el momento que se empezó a desarrollar el embrión dentro de nuestra madre. Pero eso no es así. Nosotros venimos desde antes de que este universo existiese. Por eso dice Pablo, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, predestinado quiere decir que había una razón de ser antes de que existiese el universo. Entonces, si el universo existe por una razón, el guionista de la película, del universo, ya tenía el personaje llamado Javier, el personaje llamado Frey, y qué rol iba a cumplir. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que estás llegando aquí con un rol. Y esa es la Mm. misión que estás teniendo. Pero no Cuando todo eso se pertenecíamos iba, a este mundo. no, este mundo no había sido diseñado. Y cuando dice mundo, hay que entender que está hablando del griego cosmón, no del planeta Tierra. Se está refiriendo al universo. Entonces, antes de que el mundo, es decir, el universo en esos términos, no en términos de astronomía actual, que el mundo es el planeta Tierra, ¿no? Sino que en términos bíblicos, mundo se refiere al universo, ¿sí? Porque se refiere a la palabra griega cosmón. Entonces, antes de que el cosmón o el cosmos hubiese sido diseñado, se preparó como si fuese el guión de una película. Entonces, va a ser la regla básica, va a ser el dualismo. Entonces, va a ser esto y aquello, y nosotros estábamos ahí. Pero el comandante y más antiguo y principal de todos ellos es quien está personificando a la persona que El, llamamos, el individuo que llamamos Yeshua. Entonces, a el eso es a lo que se está. primogénito. Claro, a eso es lo que se está refiriendo Pablo. No se está refiriendo a la figura del alma encarnada ahí llamado Jesús o Yeshua. Se está Claro, refiriendo es a ese asunto allá antes claro. del universo, ¿sí? En otro Sí, como contexto. nosotros no somos esto que vemos, esto, ¿no? Claro, Realmente no somos esto, ¿no? claro. Nosotros ¿Qué estamos somos? moviendo ahora un vehículo, un avatar, o sea, estamos moviendo un automóvil o estamos Y moviendo no un robot somos de aquí. mecánico, Eso, pero ese y no como somos él nosotros. dijo, ni yo soy de este mundo, ni vosotros sois de aquí de este mundo. Exacto, exacto. Y de hecho los apóstoles, él no los eligió porque sí. Ellos llegaron al lugar específico movidos, se ha preparado todo de antemano porque ellos ya venían también del lugar de donde él vino, solo que él estaba por encima de todas las cosas que estaban siendo diseñadas. O sea, hay un Mm. universo que sostiene a todos los universos, incluyendo este, y que es anterior a todas las cosas. Y de ahí viene todo eso. Muy bien. Pues, si ¿Quieres quieres, que ponga otra vez seguimos las hablando. diapositivas? Si tienes algo más que explicar de las otras diapositivas, A ver dónde está. o seguimos hablando Bueno, por ejemplo, aquí la simplemente eso, autoridad. lo que quería comentar eso de no equivocarse con la palabra de Dios, y aquí con el concepto de Adonai, olvidé decir que en el interior del término, que está la letra Dalet y la letra Nun, nos da la palabra Dan, que quiere decir, que viene de Din, que es hacer justicia. Entonces, uno de los cargos principales del Adonai es el trabajo que está haciendo el administrador del juez. Entonces, aquí en la tierra, por ejemplo, tenemos que hay un juez y debajo del rango, debajo de él está el secretario del juez, que es el que se encarga de hacer lo que el juez dice, dar las Mm. órdenes, es el que ejecuta, ¿no?
Entonces, el Elohim tiene el cargo similar en lo que es en la tierra un juez, ¿sí? Y debajo del juez está el secretario del juez, que en términos aquí celestiales, por así llamarlo, sería el Adonai, perdón, el Adón, ¿no? Solo quería aclarar ese asunto, que cuando digo juez no tiene nada que ver con castigar, sino Mm. con lo que realmente es la justicia, la equidad, ¿no? ¿Y Dar a el, cada cual lo que es suyo, ¿no? El jus, el y, derecho. y- y el juez supremo? Bueno, si queremos hacer una equivalencia, podemos encontrar que también hay jueces como el Tribunal Supremo o el Tribunal Europeo, ¿no? Hay una jerarquía de jueces que están por encima de los jueces convencionales o un juez de paz o un juez de primera instancia, ¿no? Como se le llama aquí en España, ¿no? Mm. Entonces también podemos entender que también dentro del concepto de Elohim hay una jerarquía. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta escuchar ese tipo de cosas porque se escandalizan, pero No, no. existen jerarquías Hombre, Elohim. déjame que lo voy a leer. Porque todas las cosas que fueron creadas juntamente con él en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, que lo ocupan, ¿qué? Exacto, Reyes, ¿no? exacto, exacto. Dominios, principados, gobernantes o autoridades. Todas ellas han sido creadas por medio de él y para él. Entonces, ¿de qué hay que Pues eso, asustarnos? claro, en efecto, eso contradice la idea de que el cielo está lleno de ángeles, o lo que sea que definan como cielo, porque yo creo que ni siquiera tienen claro qué significa el cielo. Solo algunas personas lo asocian con otra dimensión o dimensión superior, ¿no? Pero ese concepto de que solo existen ángeles, es como decir que, por ejemplo, que en un país solamente existen soldados, ¿sí? Mm, No existen solamente soldados, hay más gente. ¿Sabes? claro, Hay, lógico. hay, Sí, 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 sí. hay muchos ministerios, por ejemplo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. No puedes decir que solamente está el ejército, ¿sí? Los Mm. ángeles serían la analogía, ¿no? Con un ejército. Sí, sí, no, encerramos todo en el término ángel, que de paso nada tiene que ver, y otra vez meten la pata a los griegos, pero bueno, los malajim son una cosa, pero los Claro, y reyes, los claro, de hecho, melech, si analiza la palabra, ¿qué significa malahim? ¿Sí? El malak es el que está llevando a cabo una tarea, ¿sí? Los griegos, por ejemplo, los llamaban aelos, ¿sí? Aelos porque es el mensajero, un heraldo. Bueno, sí, en cierto sentido se podría decir que algunos malahims hacen de heraldos, pero no todos. La mayoría cumplen funciones de soldados. Entonces, el concepto es muy distinto. ni tampoco hay arcángel, porque el término arcángel viene de Arcadio, ¿no? Arcángel es en griego, arca quiere decir superior. Entonces es el ángel que tiene rango mayor, el oficial. Como en el ejército diríamos el oficial. Entonces ahí está el soldado Un raso y querub. después hay muchos rangos encima. Por ejemplo, oficiales de alto rango en la jerarquía de Malahim estarían Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, Satoel, o sea, muchos de ellos, ¿sí? O Saraquiel, todos ellos son generales. De hecho, aparte de que son oficiales de alto rango, también son de la nobleza, porque ellos también se los considera príncipes. De hecho, tú puedes encontrar que en Daniel, me parece que es en Daniel que llaman Sí, a Gabriel, lo llaman Daniel, príncipe. Quiere decir que exacto. también que lo están incluyendo Y a dentro Miguel, de la nobleza. ¿Sí? Entonces, principal. son Mm. generales que aparte también son descendientes, o sea, o están vinculados, digamos, con una nobleza. ¿Sí? Es una Entonces, cuestión también interesante. los querub serían gobernadores. No exactamente. Ya cuando hablamos de querubín estamos hablando de una creación, o sea, unos seres que han sido creados con unas funciones muy específicas que no tienen la variabilidad que tiene, por ejemplo, un malaj. ¿Sí? El malaj, por ejemplo, puede sonar un poco estrambótico o extravagante, pero pueden existir en nuestra propia dimensión, pero de otro planeta, y pueden existir de una dimensión mayor, ponte una cuarta dimensión, en cualquier otra parte del universo, que puede ser también nuestro planeta. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos del querub o el hayot, que es lo que llaman el ser viviente, o el galgal, que es la rueda que está al lado del ofanim, del ofán, sí, que son esas ruedas llenas de ojos. Entonces son varios, y después, igual que el Saraf, o sea, entonces hay varias jerarquías. Está el Malaj del rango general, después está encima el rango del Saraf, ¿sí? Que son como seres como si fuesen de fuego, por así decirlo, porque no El sé, son cosas de serafín, otra dimensión. ¿Ah? Sí, lo que llaman el Serafín, seraf. que es en realidad el Saraf, que quiere decir
es como una serpiente ardiente, ¿no? Y después está en otra jerarquía el Hayot, que es un ser que en sí mismo representa la vida, de ahí viene la palabra Hay, o sea, viene de la palabra Hay. Y luego está el Karub, ¿sí? Que los sumerios lo llamaban Lamasu, que era como una especie de criatura híbrida, ¿sí? Que se le veía como un tronco de humano, ¿sí? El torso de león, las patas de león, la cola como de un toro y las alas de un águila. De ahí vienen los cuatro símbolos de estos, ¿no? Ellos lo llamaban Lamasu. De hecho, si miras la iconografía de la antigua Babilonia, en los templos o en lugares como el templo de Luxor, Sí. vas a ver estas Como, figuras, ¿no? como Que se dice, como ven dice en todos los templos. como dice Ezequiel, rostro de humano, rostro de águila, rostro de buey, Exacto, rostro de exacto. león. Es la Pero misma esos son conexión. poderes, eso representa las potencias de los cielos, ¿no? Los animales, el ejemplo de esto de animales, como cualquier Sí, ejército del mundo, por un lado representa a sí. Estados Unidos como el águila, Rusia con el oso, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, exacto, porque los animales en realidad, más allá de esta iconografía, se están refiriendo a cuestiones del temperamento y la personalidad, ¿sí? Entonces, el Adán en sí, que es lo que dice un rostro de Adán, quiere decir que se refiere al rostro de los ángeles, ¿no? Luego otro rostro que es el de león, que es el carácter y el temperamento, de la lucha y el vigor y la valentía. Luego el águila es la capacidad de tener los pensamientos más elevados, ¿sí? Es la capacidad más espiritual, porque estás por encima de todos los demás. Y luego el becerro o el toro es la seguridad en ti mismo. Tú te pones en tu sitio, pero eres una persona noble. Entonces, por eso dice en cierta parte, jugarán juntos el león y el cordero. Quiere decir que nosotros vamos a llegar a un punto en que vamos a saber jugar debidamente con las emociones. Vas a ser como un león en tu seguridad en ti mismo, pero también en tu carácter vas a ser como un cordero. Entonces, ni eres manso que pasas a ser menso, ni también eres un león en el sentido de que vas por allá mordiendo a todo el mundo y partiéndolo, no. Entonces hay un equilibrio, ¿sí? Y ese es el león jugando con el Exacto. cordero. ¿Qué es lo que O viene sea, en el que el león milenio, que verdad? pasta junto con el cordero. Las promesas del milenio, ¿verdad? Cuando sea todo el equilibrio, la restauración. Claro, claro, Qué claro. bien. ¿Cuánto nos queda? 4 minutos, por lo menos para el cierre esta primera Bueno, parte. Yo aquí sí, puedo y poner dejamos. esta diapositiva si quieres. A ver dónde mm, está. Mientras te voy diciendo, en Marco 2:10, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. O sea, pero solamente pensamos, Claro, el entonces dice el Creador. Hijo del Hombre. El Hijo del mm, Hombre nos está diciendo en hebreo, como puse aquí en la diapositiva, Ben Adam. Sí, entonces el hijo de Adán, ¿qué quiere decir? El adámico. No digamos humano, ¿sí? Que es un concepto latino, sería el adámico. Entonces, el adámico tiene capacidad de hacer esto. Y en todos los casos, y claro, a veces se ha confundido esto de pensar que cuando él dice el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo en tercera persona, pero eso no existe en hebreo, ¿sí? Es lo que está diciendo mm, Ben Adam, es decir, la gente tiene capacidad de perdonar los pecados, pero no está diciendo Anash, o sea, no está diciendo el común o cualquier individuo. Él está diciendo, el que es verdaderamente Adán, él tiene capacidad de perdonar, ¿sí? Y el perdón viene primeramente de que tú seas capaz de perdonarte a ti mismo. Cuando tú sabes que tú le has hecho daño a alguien y cuando sabes que tiene que haber una repercusión por el daño que le has causado, porque tú tienes que resarcir el daño que has causado a otra persona. En eso se basa restituir. la ley de los mm, profetas, ¿sí? La Torah y los Nevi'im se basa en no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. mm, Si tú le has hecho algo a alguien, no te sorprenda que eso se devuelva en tu contra. Entonces tú tienes que mm, primero trabajar esta parte del restituir. perdón para mm, mm, poder deshacer eso y mientras lo deshaces de tu propia conciencia, porque sabes que hiciste mal, sea haciéndote daño a ti o haciendo daño a otro, también tienes que buscar la manera de restituir el daño que has causado a otro. claro. Bueno, adelante con la diapositiva y Sí, dejamos bueno, aquí por ejemplo estos. puse el concepto de Adán, ¿sí? Para especificar Adán, que se refiere a lo que es en sí. Y bueno, podríamos estar hablando sobre qué significa Adán durante 2 horas, pero bueno, aquí puse la diapositiva como para resumir el concepto de Ben Adam es adámico, igual que Ben Elohim es un Elohim, porque no existe esa palabra en español, un Elohim, sí, es un Elohim, o sea, pertenece a la raza de los dioses. Y entonces un Ben Adam es el que pertenece a la raza de Adán. Pero no es simplemente la pertenencia, es el hecho de que todos es un conjunto.
porque Adam termina con la M, quiere decir que es un conjunto, no se está refiriendo simplemente a alguien individual, sino que nos está representando a todos. De la misma manera que tanto Elohim como Adán empiezan con la letra Aleph, que quiere decir que está teniendo una experiencia en este universo con un propósito en específico, porque bueno, ahora no sé si da tiempo, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, pero la cuestión es que No, La Aleph está compuesta por tres secciones. La sección principal es la Yud, quiere decir que viene del cielo. La otra es la Bab, que es el hombre en sí, pero la Bab está inclinada, ¿sí? ¿Sí? Está inclinada a 45 grados. Entonces quiere decir que está medio aquí, medio allá, por eso tiene una pata que lo sostiene porque estamos viviendo las experiencias como mortales, o estamos viviendo la experiencia en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y el mismo dicho que esté inclinado a 45 grados, el 45, si tú lo coges la palabra Adán y la traduces a números, te da 45. Entonces, todos estos símbolos, todos estos conceptos nos están siempre haciendo ver que somos una parte, en efecto, mortal, que es el cuerpo, pero también una parte que viene del cielo, que es la parte del alma y el espíritu, ¿no? Y bueno, ya no da mucho más tiempo de hacer mucho más. Por lo bueno, menos lo para dejamos concretar la para, primera parte está bien. correcto, sí. Dejamos para la segunda parte el término hijo de hombre, Ben Adam. ¿Y cuál otro era? Creo que este, ¿no? Si nos queda más de esa autoridad como hijo de hombre que tiene Yeshua, la autoridad como Elohim, como Adón, pues vamos a resaltar todo eso, que Él es el Adón, es que Él es la figura visible del Elohim invisible. Vamos a resaltar eso también en la segunda parte. Y bueno, que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro, mantengámonos apartados